Todos y todas hemos visto el show de Truman y nos gusta pensar que si estuviéramos en la situación del protagonista, en la que descubrimos que nuestro mundo es una mentira, seríamos los primeros en escapar. Pero pensándolo un poco más, no estoy tan seguro, porque todos somos Truman. Todos vivimos dentro de un guión que muchas veces heredamos y que confundimos con nuestra realidad. Y si esta película conecta con la gente es porque va más allá de su excelente discurso sobre los medios, la exposición en redes sociales, la televisión realidad. Es porque esta película habla del momento más incómodo de todos. Ese momento en el que empiezas a sospechar que la vida que creías que era tan tuya no lo es tanto. En este vídeo vamos a estar analizando el show de Truman como un mapa iniciático, como un viaje del despertar, pero no es ese despertar luminoso, lleno de revelaciones y respuestas. Esta película nos habla de ese despertar incómodo, del que descoloca, del que lo cambia todo, porque el show de Truman en realidad habla de lo que ocurre cuando una persona empieza a liberarse y ya no hay marcha atrás. Dissolution. Si sientes resistencia al cambio o estás pasando por una crisis creativa, me encantaría trabajar contigo en mis consultorías 1 a 1. Este es Truman, seguro que ya lo conocéis. Lleva una vida perfecta, feliz, predecible, segura. Nunca se ha cuestionado nada, no porque sea un ingenuo, sino porque no tiene motivos para hacerlo. Todo lo que le rodea es absolutamente falso, pero para él es real. Hasta que un día algo falla. Y fijaos que estamos en el minuto 2 de la película y la película ya hace una declaración de intenciones. Si pausas ves que el foco tiene el nombre de Sirio. Y Sirio no es un nombre al azar. Sirio es la estrella más brillante del cielo, pero para muchas tradiciones antiguas no era solo una estrella, era la puerta, el vigilante, el despertar. En el antiguo Egipto, Sirio marcaba el renacimiento espiritual, el nuevo ciclo, el regreso de la luz verdadera. En muchas enseñanzas esotéricas profundas, Sirio representa la luz detrás de la ilusión, lo real detrás del decorado. Cuando ese foco cae delante de Truman, no le revela nada, él ni siquiera lo entiende en este momento. Es una grieta, un fallo en la Matrix, un glitch. Y así es como el despertar suele empezar. No es con una revelación o con una respuesta, sino con una sensación incómoda, extraña, una duda. Y una sola duda puede ser suficiente para hacer tambalear un mundo entero. No, I'm thinking about getting out, Marlon. Yeah? Out of what? Out of my job. Out of Sea Haven. Off this island, out. Esa duda no la inventó Hollywood, lleva ocurriendo desde milenios en la humanidad. Desde Platón hasta Philip K. Dick. La humanidad ha tenido esta sospecha. ¿Y si lo que vemos no es toda la realidad? El show de Truman no es más que una versión moderna del conocido mito de la caverna de Platón. Una historia sobre un hombre que descubre que las sombras no eran el mundo. La versión más extrema de esta cosmovisión de la ilusión se forjó en las tradiciones gnósticas al principio del cristianismo. Estas hablaban de una figura llamada el demiurgo, que es el arquitecto del mundo material. No era el mal absoluto ni un demonio, sino un creador convencido de que sabe que es lo mejor para nosotros. Un dios menor que construye una realidad cerrada y la llama verdad. Es difícil no hacer la analogía con el antagonista de esta película, ese personaje llamado Christoph, que es el que controla el reality show donde Truman está encerrado. The world's greatest televisionary, the designer and architect of the world within a world that is Sea Haven Island, Christoph. Christoph no odia a Truman, dice amarlo, dice protegerlo, pero ha construido para él una prisión perfecta. No con barrotes, sino con narrativa. Le dosifica el miedo, le dicta el horizonte, decide qué puede ver y qué nunca puede descubrir. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Para los gnósticos, el despertar, la gnosis como la llamaban, no era aprender cosas nuevas, sino recordar lo que éramos realmente y escapar de esta ilusión que este Dios loco había creado para mantener a los humanos esclavizados en este mundo de la materia. Truman continúa el proceso que se inició con el foco, cuestionándose cada vez más lo que ves y teniendo ideas
que no encajan en el guión y que ponen muy incómodos a las personas de su alrededor. Al principio es muy sutil, quiere escapar, irse de vacaciones a las Islas Fiji, tiene ese sueño de viajar, de volar. Like your whole life has been building towards something? No. Y aquí está mi parte favorita de la película y algo que no se comenta mucho, que es lo que ocurre cuando tú empiezas a cambiar y cómo el entorno responde. Cuando tú cambias, descolocas a la gente de tu alrededor, y no es porque quieran controlarte, sino porque tu cambio hace de espejo y les recuerda inconscientemente todas las cosas que ellos no se están atreviendo a hacer. We can bum around the world for a year on that. We have mortgage payments, Truman. We have car payments. What, we're just going to walk away from our financial obligations? It'll be an adventure. I thought we were going to try for a baby. Y estoy seguro que también a ti te ha pasado. ¿Sabes? Quieres dejar tu trabajo de 9 a 5 para dedicarte a pintar, a escribir o a lo que sea, y ya escuchas estos mantras de la gente alrededor tuya. Uy, pero cambiar el trabajo, con lo mal que está la cosa ahora, hombre, con lo mayor que eres, ya no te va a dar tiempo, y qué va a pasar con la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor quieres dejar tu vida, irte a viajar a un país exótico, y empiezan, pero no viste las noticias, ahí hay un montón de criminalidad, ¿qué vas a hacer, hombre? Tienes que quedarte aquí están los tuyos, está tu familia. Esas preguntas que te hacen incómodo y te hacen cuestionarte a ti tus propias decisiones, que muchas veces hacen que todos esos sueños que tengamos queden nada más que en sueños, pues porque incluso nosotros mismos acabamos tapeando diciendo, ok, tenés razón, la verdad es que es una tontería. En la película simbolizan todos estos miedos con un recurso muy inteligente, y es un miedo falso que le implantaron a Truman, una fobia al agua. Es como un trauma diseñado para que no pueda cruzar los límites de esa sociedad ficticia en la que vive. Pero esta metáfora tan bonita en la película la vivimos en nuestras vidas día a día. Piensa por un minuto la última vez que has querido hacer algo grande, ¿cuál ha sido ese miedo que te ha mantenido ahí, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un proceso de cambio, no sé lo que va a pasar por la vida y todos estos miedos aparecen. Y si fracaso, y si me quedo solo para siempre, y si esto no funciona, y si ya es demasiado tarde. Miedos infundados, fantasmas que ocurren cuando intentamos cruzar un océano sin saber lo que va a haber al otro lado. Pero a medida que el protagonista sigue tirando del hilo y cuestionando la realidad y encontrando pruebas que demuestran que a lo mejor no está tan loco como cree, empieza una segunda fase. De alguna manera empieza como a perder suelo y a volverse un poco loco a los ojos de los demás. Something, Marlon, something big. You okay? You look like shit. I think I'm mixed up in something. Truman empieza a comportarse de forma extraña, empieza a intentar a convencer a todo su alrededor, empieza a luchar contra el decorado, a crear situaciones de peligro. Y esto ocurre en el mito original de la caverna de Platón, cuando el prisionero es capaz de salir y ver la realidad y no las sombras, y vuelve a la cueva para contarle a los demás lo que le ha visto. Todos estos lo tratan de demente y literalmente casi lo quieren matar. Y no es que esté loco, es que ha visto algo que los demás no pueden o no quieren ver. Lo mismo ocurre a veces con esos amigos que vienen de Perú después de tener una ceremonia de ayahuasca, o aquellos que han ido a un retiro de yoga o meditación, o que han probado esto o que han probado lo otro, y que vienen con un deseo honesto de contarlo todo, de despertar, de tienes que hacerlo, tienes que ir aquí, mira, me cambió la vida, así. Pero esto nunca funciona cuando se lo cuentas a personas que no saben de lo que estás hablando. Te hace sonar como un alienígena, te hace sonar como un loco. Y aquí hay un buen consejo de la película sobre cómo manejar estas experiencias, algo que también se comenta en la tradición budista, y es que lo mejor que puedes hacer con ellas es callarte. Y eso es lo que pasa con Truman. Aprende a callarse, aprende a disimular, aprende a navegar su realidad sabiendo lo que ahora sabe. Y ahí está la transformación, porque el verdadero despertar no es histeria, el verdadero despertar es lucidez integrada. A él ya no le importa despertar a todo el mundo a su alrededor, lo único que le importa es coger el barco y cruzar ese océano. Oh, hey, Pluto, whoop, 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 whoop. Good morning, Truman. Oh, look who's here. Beautiful day, isn't it? Every single day. Curioso que el barco se llame Santa María, es un guiño a las naves que cruzaron el Nuevo Mundo, porque lo peligroso aquí no solo es cruzar el mar, sino tener el coraje de hacerlo sin saber cuál va a ser tu destino, que navegar esa incertidumbre. Subir al barco es enfrentarse a todos esos miedos que el sistema implantó en él. Ya no hay escapatoria, está frente a frente con lo que más temía en el mundo.
Truman está pasando por lo que el místico San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Es ese tramo del camino donde solo hay oscuridad, vacío y silencio, donde todo lo que temías ocurre. Pierdes certezas, pierdes seguridades, pierdes a ese yo que vivía tan cómodo en esa ilusión. Y aquí es cuando Christoph ataca con todas sus armas, genera una tormenta de pesadilla, que es la perfecta representación de ese concepto llamado resistencia. Se habla de esa resistencia como una fuerza proporcionalmente opuesta a la intensidad del cambio que quieres hacer en tu vida, y siempre ocurre justo antes de que el cambio se realice. Justo en el umbral, es el último intento del viejo yo por sobrevivir. Stephen Pressfield en El arte de la guerra lo describe como una energía invisible que se activa cada vez que estás a punto de hacer algo que expande tu identidad. Christoph no quiere matar a Truman, quiere que simplemente se rinda, porque la resistencia es así, no quiere destruirte, simplemente quiere que vuelvas a ser quien eras. Reach the wind! En nuestra vida esta resistencia aparece de miles de maneras. Ese aumento de sueldo antes de dejar el trabajo, o esa pequeña crisis familiar justo en el momento en el que ibas a hacer el viaje de tu vida, o esa validación de tu identidad justo cuando estabas listo para dejarlo todo. Hay que reconocerla, es la única manera de reconocerla y de decir, ok, esto está ocurriendo porque el cambio que estoy haciendo es importante, es una prueba, es el universo diciéndote, ¿realmente lo quieres? Y el momento clave ocurre cuando Truman, después de desafiar a la tormenta, deja de luchar contra ella. Is that the best you can do? You're gonna have to kill me! Cuando acepta que puede perder, porque ahí cambia todo. Porque el miedo solo funciona cuando realmente intentas proteger alguna antigua parte de ti. Pero cuando estás listo para renunciar a todo, o cuando dejas de tener miedo de no poder volver a ser quien eras, cuando dejas de defender la identidad que estás intentando dejar atrás, cuando aceptas que esa versión debe morir, es cuando el sistema ya no tiene ningún tipo de poder contra ti. Porque ya no hay nada que retener, y cuando no tienes nada que perder, el control se rompe. Y en este gran final que hicieron para la película, en el que no hay revelaciones ni grandes monstruos, simplemente una pared de decorado, que representa el mundo de Truman. Cuando está a punto de dejarlo atrás, le aparece la última tentación de Cristo, por así decirlo, y él le dice que ahí fuera aún es peor. Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies, the same deceit. But in my world, you have nothing to fear. Cristo le ofrece la droga más tentadora que existe, que es la de la seguridad. Porque la mentira cómoda siempre es más estable que la verdad incierta. Y aquí está la genialidad de la película. Truman no sabe lo que hay fuera. No hay promesa de paraíso, no hay garantía de felicidad. Pero aún así elige salir por esa puerta. La película no nos dice que el mundo de ahí afuera será mejor. Lo único que nos dice es que vivir en una mentira, sabiendo que es una mentira, no es posible. Y aquí viene la pregunta importante de la película, y no es si vivimos en una simulación, si el Matrix, si esto, si lo otro, sino qué parte de tu vida sabes que no encaja y sigues manteniendo porque te da miedo el vacío. Todos tenemos un océano que cruzar, igual que Truman, y no es agua en el sentido literal, pero ahí está el poder mitológico de este relato. Tal vez es una conversación pendiente, es volver a un proyecto que llevas posponiendo durante años, un viaje que llevas desde la infancia, dejar una relación que sabes que no funciona, o dejar atrás una versión de ti que sabes que ya caducó. Pero como dicen por ahí, el camino espiritual no es algo que te vaya a hacer la vida más fácil o más cómoda. De hecho, muchas veces te puedes arrepentir de haber empezado. Pero tarde o temprano, si estás escuchando las señales, llega ese momento en el que quedarse es más insoportable que cualquier cosa que pudiera venir. Y eso es lo que anunciaba Sirio, que después de cierto umbral ya no hay marcha atrás.
Puedes quedarte, puedes fingir, puedes aparentar normalidad, pero ya no puedes decir que no sabías. In case I don't see ya. Good afternoon. Si la resistencia también está golpeando a tu puerta y tienes un océano por cruzar, estás en un proceso de cambio, tienes un proyecto creativo que se te enreda, una crisis de cualquier tipo, estoy ofreciendo servicios de coaching, mira el link de abajo, estaría encantadísimo de trabajar contigo. Gracias a todos por vuestra atención, esta película da para mucho más, me encantaría seguir la conversación en los comentarios, os leo y nos vemos en el siguiente vídeo.